resumen y nos encontramos aquí con Nicolás Casanseu, como habíamos prometido, que es flamante director de Gesta de Malvinas del Senado. Gracias por estar con nosotras. Gracias por la invitación. Nicolás, ¿qué edad tenías cuando fuiste a cubrir la guerra de Malvinas? Pregunta indiscreta si la hay, ¿no? No, ¿qué edad tenías? La gente saca la cuenta. No lo van a sacar. 33 y cumplí 34 en Malvinas. En Malvinas. Y me hicieron el mejor regalo de mi vida, no superado hasta el día de hoy. Un par de medias de lana. Claro. En esa circunstancia valía su peso en oro. O sea que cubrís entre abril y junio, los primeros días de junio. Yo llegué el 3 de abril con todos los periodistas. En abril entrábamos y salíamos porque no se podía transmitir en directo. Y después ya, antes que se cierre el bloqueo, me quedé, no salí más y me fui horas antes de la rendición. Ajá. Bueno, antes de ponernos de lleno con tus recuerdos, quiero mostrarte un video que preparamos respecto de esa cobertura. Vamos lindo, a ver. A ver. Volteamos un avión a aproximadamente latitud norte. Y aparentemente lo que usted ve, nomás lo que puede ver el incendio ¿no es cierto? Alguna que otra en el avión civil, aquel que está un poquito más allá. Misiles nuestros se dirigen en busca del avión enemigo. ¿Usted ha bajado un avión enemigo? Me confirmaron que uno de mis misiles ha bajado uno de los aviones enemigos. Quisiera que usted nos comente con las imágenes que podemos dar de este aeropuerto. ¿Podría usted darnos una breve reseña de cómo fueron los raids aéreos ingleses ayer aquí en Malvinas? Nos embulle de un valor y de un argentinismo que sinceramente solamente en estas ocasiones se pueden observar. Gracias. El humo entre el destrozo sin haber sido dañada ni por supuesto arriada. Pero la bandera flameaba con el fondo de esas llamas. Y va a seguir flameando, ¿eh? Sin lugar a ninguna duda. Aunque el fuego siga, va a seguir flameando. Sin lugar a dudas. Gracias, oficial. Suerte. El que sonreía diciendo que la bandera va a seguir, le amputaron una pierna. Ese era el ánimo que había. ¿Te emociona mucho? Te iba a preguntar Me eso. emociona a mí, que lo tengo de memoria. ¿Qué te produce verlo a distancia? Emoción. Muchas veces mezclada con cierto atisbo de indignación al mismo tiempo. ¿Cómo es que los argentinos todavía no conocen todo lo que pasó, no reconocen a los héroes nuestros que son los equivalentes de San Martín, Belgrano, el Negro Falucho, que caminan entre nosotros todavía y nadie los conoce? ¿Cómo fue, cómo te enteraste que ibas a cubrir como periodista, como corresponsal de guerra? Fue muy sorpresivo, ni siquiera estaba yo en Canal 11, en Canal 7. Me había ido por desavenencias con el productor, estaba en Canal 11. Días antes, sin que yo sospechara nada, el productor propone recontratarme. Y como yo tenía síndrome de abstinencia de viajes, porque había viajes en Canal 7 y no había viajes en Canal 11, acepté sin sospechar nada. El 2 de abril a la mañana me despierta Víctor Sueiro, me dice que habíamos recuperado las islas y yo estaba feliz como argentino y me quería matar como argentino porque también me había perdido la cobertura, estaba en mi casa en pantuflas. Me voy al canal y le pregunto al productor, ¿a quién mandaste? No mandé a nadie. ¿Cómo no mandaste a nadie? No, porque fulano tiene que conducir la batalla política, Sultana es mujer, el otro tiene asma. Pero mandame a mí, le digo. Bueno, anda. Ahí me di cuenta que me había recontratado a propósito. Sabía que me gustaba ese tipo de cobertura, yo había cubierto algunas guerras civiles en Centroamérica, hablaba inglés y ahí de traje y corbata me fui para Comodoro. Tenías otras guerras en tu currículum. ¿Cómo fue cubrir esta guerra que tuvo de particular? Muy diferente. Primero y principal porque era mi guerra, era mi país. Y segundo también porque fue una guerra de alta intensidad. Las guerras de guerrillas que yo cubrí eran, digamos, de baja intensidad. Esta tuvo una combinación de Primera Guerra Mundial, las trincheras, de Segunda Guerra Mundial, la guerra aeronaval, y de la tercera, ¿no? La guerra electrónica. Así que fue muy diferente en distintos aspectos, pero sobre todo porque era nuestra guerra.
Una guerra además caballeresca, limpia, por una causa justa, noble. ¿Y cómo era el trabajo en Malvinas, ¿no? ¿Cómo era ese trabajo de ir a entrevistar a los soldados? ¿Vos tenías que dirigirte hasta un lugar o venían ellos o traían alguno para que vos los entrevistes? Fue muy complicado porque tenía sobre mí el peso de la censura militar, que es lógica hasta cierto punto. Uno no puede mostrar una posición argentina porque van a venir los ingleses a bombardearla, pero era totalmente absurda. Prohibían por prohibir y yo me las tenía que rebuscar porque necesitaba imágenes de combate, no estar en el pueblo. Y conseguí una solución yéndome a la base aérea, que no era jurisdicción del ejército, mi sensor se quedaba atrás y los pilotos, la gente en general de la aviación eran mucho más lógicos y me dejaban circular sin mayores problemas. ¿Había una hora del día más difícil? ¿La noche lo era? Lo que pasa es que para mi trabajo tenía que ser todo en un lapso corto porque amanecía muy tarde en la mañana y atardecía, anochecía muy temprano. Entonces había que aprovechar cuando había luz, porque las cámaras, por lo menos las de aquella época, de noche no podían filmar nada. Así que aprovechamos al máximo eso. Peligro había todo el tiempo porque de día nos atacaban los aviones ingleses y de noche, toda la noche te bombardeaban los buques ingleses. Así que dormíamos con esa musiquita de fondo. Con ese boom. Y hacías una entrevista, estaba mirando en tu canal de YouTube, que entrevistabas a un piloto, ¿no? de Malvinas, que te comentaba estos sonidos, el boom, boom, que veía, bueno, cuando hizo ese vuelo rasante sobrevolando el Monte Dos Hermanas. Sí, es el ataque donde nuestros pilotos, un día antes de la rendición, casi dan vuelta a la guerra, porque se salvó de milagro nada menos que el jefe del ejército inglés. Tuvo que tirar una zanja para protegerse. Increíble, digamos, lo que comenta, la experiencia de no solamente de ese vuelo, sino porque de incluso todos. que fue tomado por la película Top Gun 2. Sí, es que hay que pensar, nosotros teníamos algunos aviones muy modernos, pero la mayoría eran modelos 50. Y esa diferencia de 30 años en tecnología, nuestros pilotos la suplieron con audacia, con pericia, con coraje. En ese momento fue la admiración del mundo, la gente no entendía, decía son kamikazes, son suicidas. No, primero y principal, estaban muy bien entrenados, tenían una mística y eran todos creyentes. Muchos se confesaban y comulgaban antes de ir al combate y como eran creyentes sabían que la vida no terminaba ahí. ¿Y cómo fue la vuelta, Nicolás? La vuelta fue absolutamente triste y deprimente. Primero por la derrota y después por lo que vino la desmalvinización, que no es otra cosa que una forma de censura que comenzó al día siguiente de la caída de Puerto Argentino. La empezaron los militares del proceso y después continuó con los regímenes civiles siguientes. Fue muy triste y fue, yo diría, criminal, porque es sabido que el hombre que vuelve de la guerra en mayor o menor medida tiene síndrome de estrés postraumático, entonces necesita inmediata contención. No les dieron ni apoyo psicológico, psiquiátrico, médico, no les dieron trabajo. Cuando el veterano orgulloso iba a buscar trabajo mostrando su papelito de veterano, que creyendo que le iban a dar trabajo, no se lo daban por ese motivo. Entonces empezó a esconder que era veterano, pero se fijaban en el año 62 y 63, no le daban trabajo. Pero lo más terrible fue no solo que los escondieron, los mandaron a sus casas entre gallos y medianoche, no les dieron el recibimiento que estaban esperando, sino que les rompieron el espinazo de la autoestima con esta cantidad de ideas, fuerzas falaces, muchas nacidas de la propaganda británica, de que mandamos chicos a la guerra solo dignos de lástima, que estábamos de antemano condenados a la derrota, que fue una guerra de la democracia contra la dictadura, cuando los ingleses demócratas fueron a la guerra aliados con Pinochet, una gran hipocresía. Eso causó muchísimos suicidios entre los combatientes, que siguen suicidándose hasta el día de hoy. ¿En algún momento, mientras cubrías el conflicto como periodista, se pensó que se podía llegar a ganar? Mira, nadie sabe quién está ganando o quién está perdiendo hasta que nos suena el último tiro de la guerra. Esto es absurdo. Gente titulaba, estamos ganando, seguimos ganando. Eso es absolutamente imprevisible. El gran asombro, la gran sorpresa fue que nuestros pilotos estaban masacrando la flota inglesa. Y no lo digo yo, el jefe de la flota inglesa llevaba un diario durante la guerra. Está editado en forma de libro, se llama Los 100 días. Y
Y en distintos lugares, por ejemplo, anota, si me preguntan quién está ganando la guerra, nosotros no somos. Después dice, me quedan 3 buques operativos. Y el 13 de junio, después de enumerar todas las bajas que le causa la aviación argentina, dice, si los argentinos pudieran soplarnos, nos caemos. 13 de junio, el día en que Menéndez decide la rendición, sin haber dado nunca un orden de ataque ni de contraataque. Nuestros generales en Malvinas, y nuestros almirantes también, fueron de una pasividad asombrosa. 40 años después, 42 años después, te toca estar en la dirección gesta de Malvinas. ¿Cuál es la impronta que le querés dar? Bueno, lo que me señaló Victoria Villarruel es malvinizar desde este lugar del Senado, hacer que la mayor cantidad de argentinos posibles puedan conocer quiénes son sus héroes, y básicamente voy a hacer lo que vengo haciendo hace 42 años, tratando de llevar ese mensaje de un relato completo, no sesgado, porque se han mostrado muchas miserias de la Guerra de Malvinas, está bien que se muestre, pero se han ocultado nuestros héroes. Hay que evitar esa tentación argentina de siempre tener un ojo tapado y mostrar solamente una parte de la realidad. Yo estoy interesado en mostrar toda la verdad. No hace falta aderezar nada, embellecer nada, con contar lisa y llanamente lo que pasó. Yo creo que las historias de la Guerra de Malvinas pueden ser el tónico moral que necesita el país, porque son historias de heroísmo, de abnegación, de amor al prójimo, y esos ejemplos ellos elevan la vara, son un tónico moral, y con arquetipos que eleven se puede elevar también la población y salir todos nosotros de esta decadencia en que estamos. ¿Crees justamente que hay que trabajar en esa reparación? ¿La reparación? Sí, de la historia. Absolutamente, por varios motivos. Primero, por amor a la verdad histórica, obviamente. La mentira no nos va a conducir a ningún lado. Por amor a los veteranos, para reparar esas heridas que llevan, porque imagínense los familiares de los caídos que les dicen, fueron a la guerra sus hijos por un general borracho. Los destroza eso. No, nadie piensa en eso cuando repite esta frase que la repite tanta gente y que es una falacia. Yo hice una investigación. Galtieri probablemente debería haber sido fusilado por otros motivos. Esto se inventó para ningunear, ridiculizar la gesta de Malvinas. Y, repito, los que siguen con esto del general borracho y otras tantas ideas fuerzas falaces están llevando al corchazo a los combatientes hasta el día de hoy. ¿Qué te merece cuál es tu opinión sobre la visita del canciller Cameron, canciller inglés, en Malvinas? Es una provocación. Vino a decir que Inglaterra iba a estar con los isleños eternamente, creo, para siempre, dijo algo así. Es además una violación de la ley internacional, porque las Naciones Unidas reconocen el derecho de la autodeterminación de los pueblos, no de las poblaciones. Y los Kelpers son una población y además implantada por la fuerza. Desde ya es una de las tantas provocaciones del régimen británico a las que nos tienen acostumbrados. ¿Confías en lo que se puede hacer por la vía de la negociación? Bueno, las Naciones Unidas también han reconocido que se trata de un territorio en disputa. No mientras estemos de rodillas. Seamos realistas, el mundo de la realpolitik es el mundo de la fuerza. Si uno está de rodillas, ¿qué es estar de rodillas? Carecer de fuerzas armadas. Hoy no tenemos fuerzas armadas, no te escucha nadie, se te matan de risa. Esto lo dijo hace mucho tiempo el rey Federico el Grande de Prusia, dijo que una diplomacia sin un ejército fuerte atrás es una orquesta sin instrumentos. Las fuerzas armadas no son primordialmente para ir a la guerra, son para no ir a la guerra, para tener poder de disuasión, decirle, escúchame porque mirá lo que tengo atrás, no tenemos nada atrás. Entonces, mientras nosotros no nos levantemos como país, nadie nos va a escuchar. ¿Y qué pensás sobre la autodeterminación de los isleños? No puede ser porque son un poblado, no tienen derecho, según las Naciones Unidas, a la autodeterminación. Nuestra Constitución lo dice bien claramente. Tenemos que velar por sus intereses, porque en definitiva son ciudadanos argentinos, pero de ninguna manera tienen el derecho de la autodeterminación. Nicolás, ¿volviste alguna vez a las islas? No, no volví. Yo respeto a los que van, los combatientes que necesitan cerrar un círculo, obviamente los familiares de los caídos, también los que quieren conocer los campos de batalla, los jóvenes interesados, me parece perfecto, pero yo en lo personal no tengo ganas de ir. Me dolería mucho. Yo vi flamear la bandera argentina en las islas y me quiero morir con esa imagen en la retina, no ver de nuevo la bandera británica. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por venir. Interesante tus recuerdos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, con este bloque emotivo nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero quédense, enseguida volvemos.